Bueno, debimos haber iniciado el programa con este mensaje, ¿no? Hoy, martes 9 de marzo, se conmemoran los 204 años del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la patria, a quien incluso en una ocasión se señalaba como uno de los, o el padre de la patria, como decía Juan T.H. De hecho, decía que no era Duarte, que era, Sí. que era Mella, porque Duarte nunca estuvo presente en los momentos más trascendentes de la lucha por la separación e independencia de la patria. El que tuvo siempre fue Mella, que además era un hombre con militar. militar De- y de además las- con una preparación de las académica, armas, sí. abogado, autodidacta intelectual y un hombre de armas a tomar cuando era necesario. El hombre del trabucazo. Sí, el hombre del trabucazo, exactamente. Sánchez que fue siempre- quien enarboló la bandera, Sí, el sí pabellón es. tricolor, por primera vez en lo que hoy es el baluarte y se la jugó tanto del Conde. que terminó siendo fusilado. Terminó En el siendo cercado. convertido en un mártir por la independencia, la democracia y la restauración de la patria posteriormente. Entro por aquí porque no puedo por otra parte. Si alguien tratase de mancillar mi nombre, decidle que soy la bandera nacional. Así es. Una Fue figura. capturado en el cercado y ordenado su fusilamiento por Pedro Santana. Sí. Pedro Santana, que sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sí. De esas Que cosas. Balaguer dijo en Esa- un discurso: héroe te admiro. En el discurso, traidor te aborrecí. Coloso singular de nuestra historia. Una mancha oscurece tu memoria. Pequeño hiciste un nombre colosal. Pero justificó en ese discurso el por qué lo llevaba, El por qué lo llevaba al Panteón Nacional. de Pero las no cosas- debería estar ahí. De las cosas que ocurren en el país, justamente. Ay, Bueno, no debería estar ahí. Francisco del Rosario Sánchez. Yo espero que alguna vez Nació en 1817 en el periodo conocido como la España boba. conoció muchas mujeres, se casó muchas veces, tuvo muchas hijas, varios hijos, a pesar de haber muerto tan joven, apenas 47 años, si mal no recuerdo, ¿no? Pero bueno, Fue presidente de la sí, República. por supuesto que sí. Es bueno recordarlo siempre, porque sin duda que Fundador fue- de la Trinitaria junto a Duarte. Sí, y dirigente máximo de la Trinitaria en un momento Sí. determinado cuando Duarte tuvo que irse a Curazao. Bueno, mis amigos, así es, muchas cosas. ¿Sigue lloviendo? No está lloviendo ya, por suerte. En Santiago, En Santiago sigue lloviendo, por aquí no. mucho. Santiago se inunda de nada. Digo, esa zona ahí. Sí, señor. La defensa de Sánchez ante el juez que lo condenó, cuando dijo: seré yo el abogado de mi causa. Magistrado presidente, sé que todo está escrito. Desde este momento seré yo el abogado de mi causa. Usted, Domingo Lazala, designado para juez de mi causa, pretende en vano humillarme. Lamento tener que recordarle en público que yo fui su abogado defensor ante los tribunales de Santo Domingo y lo saqué absuelto cuando estuvo usted acusado como presunto autor de asesinato de unos de sus parientes del Cibao. Cuando una facción se levanta contra cualquier orden de gobierno establecido, es deber de ese gobierno acercarse a esa facción hasta indagar el porqué de su protesta. Si ésta tiene fundamento legítimo, se debe atender sus razones y, cuando no, castigarlo con arreglo a derecho a las facciones. Yo vengo al país con el propósito firme de preguntar a quien deba si hay consultado el querer de los dominicanos para anexar la patria a una nación extraña. ¿Con qué leyes se me habrá de juzgar?
con las españolas que no han comenzado a regir, pues el protocolo establece un interregno de meses para que comiencen a regir las leyes del reino, o con las dominicanas que me mandan a sostener la independencia y soberanía de la patria. ¿En virtud de qué ley se nos acusa? ¿Amparándose en cuál ley se pide para nosotros la pena de muerte? ¿Invocándose ley dominicana? Imposible. La ley dominicana no puede condenar a quienes no han cometido otro crimen que no sea el de querer conversar y conservar la República Dominicana. Porque Bella, ¿no? Porque Sánchez era abogado y parece ser, dicen la historia, que era buen abogado, que era buen orador, que era buen expositor de las leyes, con todo y que fue un hombre autodidacta totalmente. Bueno, tenemos en la línea, hemos hecho contacto con el ingeniero Francisco Marte, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de la República Dominicana. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, Juan Y aquí, honor. Hola, saludarles. ¿cómo están las cosas? Un gusto, ingeniero, conversar con usted. Me manda aquí. Cuéntenos. Órdenes, como siempre. Hay una situación con la construcción. En este momento se habla de aumentos considerables en los materiales de construcción. Incluso en Santiago hay una paralización de la construcción debido a los incrementos de precios. Y decían los constructores, vi una declaración hace unos días, de que era imposible traspasar esos incrementos a los compradores, que ya incluso muchos de ellos habían hecho compromisos por cantidades tales o cuales. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos también que los materiales continúan aumentando, y aquí en la capital el gobierno anuncia hoy a través del Ministerio de Obras Públicas o a través del gobierno que podría decidir que los importadores, que los constructores importen directamente sus productos, y eso sería eliminar a los intermediarios como son las ferreterías y los importadores tradicionales que traen los materiales. ¿Cuál es la situación y cómo se resolvería el tema si realmente con simplemente importar ustedes los materiales, esto podría resolver el problema del incremento de los precios? Sí, Jorge, placer saludarle a todos ustedes, como le había dicho antes. Y respecto a este tema tan importante para lo que es el programa de inversiones que se tiene incluso desde el Estado Dominicano, todas esas grandes empresas del sector privado que invierten en ese sector tan importante de la construcción, está llamado incluso por expertos a hacer el que recupere la economía dominicana, que nos tiene a todos sumidos por el tema sanitario. Con relación al alza de los precios a los materiales de construcción, nosotros hemos visto esa situación con preocupación, incluso desde el inicio de la pandemia. No se entiende una economía paralizada por la inmovilidad causada por la situación sanitaria y que estaba todo paralizado, como de manera contraria a que se estabilicen las cosas para que el mismo Estado Dominicano y los dominicanos que invierten en esta importancia del sector puedan recuperarse, se incrementan los precios de los materiales de construcción. Nosotros incluso en un momento llegamos a hacer un llamado al presidente Luis Abinader y a las instituciones del sector público que regulan la materia, esa ola especulativa tendría a ver de dónde que venía sectores interesados en desestabilizar la economía y los planes que tiene el gobierno respecto a la recuperación económica, porque entre un 19 y un 25% se incrementaron a los principios, en los meses de principio de la pandemia, y ahora se ha incrementado hasta un 35% el precio de los materiales, los principales materiales de construcción como el cemento, la varilla, los agregados, los materiales eléctricos también, que juegan un papel fundamental en lo que es esas inversiones en infraestructura inmobiliaria de viviendas, apartamentos.
se va a mermar o a reducir lo que son las intenciones del mismo gobierno con el Plan Nacional de Construcción de Vivienda que tiene, denominado Familia Feliz, que tiene intención de construir en los próximos 4 años 62,000 viviendas. Pero con el costo de materiales inestables, los materiales inestables incrementándose de manera continua, ese plan se va a ver, y nosotros lo hemos dicho públicamente, es reducido y por eso hablo de intención, incluso si se puede decir malsana, que pudiera haber algunos sectores para poder reducir esa intención positiva del presidente de la República. Nosotros hemos sugerido en ese mismo orden también, parte de lo que sale hoy, el anuncio del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, de que el gobierno le busque una salida para poder contrarrestar esa alza de los precios de materiales, porque si eso se traspasa a los precios de las viviendas, prácticamente va a ser imposible. Cualquier dominicano común y corriente, los profesionales de clase media pudieran adquirir una vivienda, que es el plan y la idea, la intención positiva de todo dominicano. Ingeniero, se está planteando también la posibilidad de autorizar la importación de materiales de construcción. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Nosotros, todo lo que vaya en bien de lo que es la estabilización de la economía y de los precios de los materiales de construcción y cualquier insumo que vaya en pos de lo que es la inversión. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Esto hay que resolverlo, porque no puede ser que en cada entrevista... Como del Estado y guardando el interés público, tenemos que apoyar las acciones positivas para estabilizar los precios de los materiales de construcción, que son importantes para la recuperación económica. ¿Cuál es la valoración que tiene el Colegio Dominicano de Ingenieros de estos primeros 7 meses y días del gobierno, especialmente en el área de la construcción, ¿no? Las instituciones que tienen que ver con todo tipo de construcción? Respecto a ese tema, que es un tema importante, incluso de debate en el colegio, nosotros hemos visto con perspectiva positiva, muchas promesas que se han hecho en ese orden, y nosotros estamos dando un espacio, porque los gobiernos necesitan espacio para desarrollar su planificación y mucho más en materia de construcción, que es una obra que uno hace de un día para otro. El gobierno está haciendo inversiones para terminar obras que no quedaron concluidas de la gestión pasada del licenciado Danilo Medina, y en lo que tiene que ver con los hospitales, con el tema de las edificaciones escolares, que nosotros también hemos estado incluso solicitando de manera pública el pago a muchos contratistas que están pendientes de pago de ubicaciones y también de los hospitales, porque necesariamente hay muchos profesionales, miembros del CODIA, que están en dificultades económicas, que necesitan que el gobierno les pague. El tema de la deuda en el sector público son históricas, si se puede decir, pero los gobiernos hay que darle continuidad, que es lo que la Constitución nos llama. Y nosotros hemos dicho que técnicamente todo es medible en ingeniería. Hay una situación con el tema del llamado nudo económico que pronunció el presidente, el nudo legal que pronunció el presidente de la República el día pasado, refiriéndose a ese tema. Ese nudo legal, los profesionales de la ingeniería no son los culpables de él. Es un tema que simplemente auditar las obras y que se le pague, es lo que nosotros hemos dicho a los profesionales, los que están en esa etapa de construida, y que se transparenten las ubicaciones, que se le pague a los ingenieros lo que se le debe. O sea, ¿es posible mediante una auditoría determinar el valor real de una obra? Sí, claro que sí, George, y Guante H y los colegas del programa. Eso hay métodos, hay tecnología, hay sistemas con los cuales tú puedes medir fácilmente, de manera transparente, cuál es el nivel de inversión que hay en una obra en función de su presupuesto, en función de las ubicaciones. Y hay algo importante que quiero que ustedes sepan, que todos los profesionales de la ingeniería conocen. Cuando tú estás desarrollando un proyecto, cualquier actividad operativa que tú vayas a desarrollar, que no esté estipulada dentro de ese contrato o ese presupuesto,
puede realizar sin la autorización de la parte de supervisión y ni de los funcionarios, los supervisores que están al frente de eso, que representan las instituciones que están llevando a cabo esa obra. Si tú lo haces sin permiso, corre el riesgo de que no se te reconozca, pero todo lo que se hizo ahí fue debidamente supervisado, autorizado y luego auditado por las instituciones que eran la parte técnica, tanto ISOE como Obras Públicas, luego auditado y fiscalizado por el Ministerio de Educación y también por la Contraloría General de la República, que son los organismos competentes en ese sentido. O sea que incluso nosotros como colegio también hicimos mesas técnicas y validamos conjuntamente con el Ministerio de Educación y los contratistas muchas de esas obras. Lo que está pendiente es que la Contraloría General de la República, que ha dicho en algunas ocasiones que está esperando una autorización del presidente para poder dar paso al pago de esas publicaciones, que simplemente se den el paso que tenga que darse en materia técnica y en materia legal para que se le cumpla a esos profesionales. Su opinión, la opinión del colegio sobre la modificación de la ley que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado para que en lo adelante un profesional de reconocida capacidad pueda ocupar la dirección de la misma sin necesidad de que sea ingeniero. Mira, con relación a esa parte, nosotros nos hemos pronunciado de manera institucional respecto a lo que es preservar los espacios, los profesionales de las ingenierías. Y eso se hizo público, fue un comunicado que hicimos incluso en una asamblea de representantes, que es el máximo órgano deliberativo del CODIA. Planteamos nuestra posición en el sentido de que el ejercicio de las ingenierías en la República Dominicana, establecido en la ley 6160, que regula el ejercicio profesional, establece cuáles son los espacios técnicos, los espacios profesionales donde debe estar un ingeniero. Porque nosotros como profesionales de ingeniería no podemos subir a un estrado a defender a nadie porque no nos lo permiten los mismos abogados y los mismos jueces. Tampoco podemos estar en un hospital haciendo cirugía porque esa no es nuestra competencia profesional. Y nosotros lo que solicitamos es que se respete el espacio donde los ingenieros, arquitectos, agrimensores, que son miembros del CODIA, tienen para ejercer su profesión. Nosotros no tenemos la facultad para incidir en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados en términos de decisión de Estado, pero la posición de nosotros es que se respete el espacio de los profesionales de las ingenierías en la República Dominicana. Entonces, ¿no es cierto que ustedes enviaron una comunicación al Senado de la República expresando estar de acuerdo en la modificación de esa ley? Nosotros enviamos una comunicación para que se conociera el estatus jurídico de la ley. Incluso si se lee el primer párrafo de la comunicación, lo que dice pasa que aquí todo se quiere interpretar en función de conveniencias. Lo que dice es que el CODIA solicita al Senado que se modifique lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados? La modificación del artículo 7 y otros artículos que son convenientes para la vida institucional del INAPA. Pero en lo que tiene que ver con la participación de los profesionales, nosotros nunca vamos a legislar en contra de lo que es la participación de los ingenieros y los profesionales que agrupamos en el seno del CODIA en lo que es las inversiones que se hace del Estado Dominicano. Bien, ingeniero, bueno, finalmente me gustaría escuchar un mensaje suyo, ¿no? Con relación a la situación que se vive en el país y este tema de el incremento de los materiales de construcción, como usted muy bien dice, se le va a poner muy lejos a personas de clase media, profesionales, poder adquirir una vivienda propia, en lo que me incluyo yo. Ahí mismo le quería preguntar lo siguiente, simplemente porque lo puedo unir a esa respuesta de Georgie. ¿Le están pagando los miles de que sé yo cuántos millones de pesos que reclamaban los contratistas, los ingenieros? Lamentablemente, hermano, no. Incluso nosotros vimos en un programa matutino popular de la República Dominicana que el ministro de Educación, el doctor Roberto Frucal, al cual nosotros tenemos una gran consideración y respeto por el trabajo que está haciendo el ministerio, anunciar el pago de 16 mil millones de pesos
de 17,000 que se debe en el ministerio a contratistas de obras, estancias infantiles, escuelas y otro tipo de proyectos que se desarrollan a través de la inversión del 4% para la educación. Nosotros hicimos un emplazamiento público a nuestro amigo el ministro de Educación, porque a diario nosotros recibimos y podemos invitarle a ustedes, cuando ustedes lo entiendan conveniente, cientos de contratistas de las escuelas y otras obras como los hospitales también, con ubicaciones atrasadas, pendientes de pago por el famoso nudo legal que anunció el presidente de la República. Incluso nosotros nos hemos puesto a disposición de las autoridades como asesores del Estado y guardianes del interés público para que cualquier aporte técnico que pudiéramos darle para buscar una salida técnica y administrativa a ese caso, para que se le pague a los profesionales, pero lamentablemente esa no es la realidad que tienen los profesionales. En el sentido de lo que es la perspectiva general y la opinión nuestra, Georgie, debo decirte que nosotros estamos esperanzados en una intención transparente que tiene el presidente de la República de echar a andar el país. Nosotros como profesionales, como dominicanos, tenemos que sumarnos a las buenas intenciones de manera objetiva. Y lo que queremos es que el país avance, que los dominicanos, los sectores profesionales puedan salir y recuperarse de esta situación económica que tiene inmerso la pandemia. Y nosotros vamos a colaborar en todo el sentido de la palabra. Incluso ahora mismo nosotros hemos dispuesto todos los locales del PODIA a nivel nacional para que sean usados como centro de vacunación, por una decisión que quiere decir patriótica, porque todos debemos ser parte de la solución sanitaria que necesita la República Dominicana. Como colegio nos ponemos a las órdenes de ustedes, del Poder Ejecutivo y de todas las instituciones. Bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Francisco Marte, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, por esta conversación con nosotros y a través nuestro con el pueblo dominicano. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, profesor Saludable. Estamos a sus órdenes. Bien, feliz resto de la noche. Milton Olivo, un escritor, a propósito del tema anterior, escribió un artículo, se llama Francisco del Rosario Sánchez, el verdadero padre de la patria. Como ustedes saben, es una discusión muy vieja. Se produjo incluso antes de que se designara a Duarte como padre de la patria. Esa discusión nunca ha sido del todo terminada. Por esa discusión se lo pagaban a los tres. Sí. Y Juan Isidro Jiménez Grullón, tendré yo que retomar otra vez la lectura, escribió un libro que se llama El mito de los padres de la patria, que yo se lo recomiendo a todos ustedes, que lo puedan buscar, donde él dice que tanto Sánchez como Mella no son padres de la patria, por eso dice el mito de los padres de la patria. Y solo a Duarte le saca su, digamos que su comida aparte. Dice este señor Milton que los trinitarios, primero él dice que Sánchez nunca fue parte de los trinitarios. Luego dice que los trinitarios fueron vapuleados por los haitianos y como la mayoría eran descendientes de españoles, fueron expatriados. Y que se creó una nueva organización nacionalista, los sin nombres, que ha sido borrada de la historia, pero que fueron ellos quienes produjeron la proclama de independencia del 27 de febrero, justamente con Sánchez a la cabeza. Entonces, y dice más, dice que Sánchez hizo algo inaudito, fue que fingió su propia muerte. Y se hizo un velatorio y todo aquello, y con los militares haitianos, siguiendo a la familia y hasta el cementerio, y después inició todo ese proceso revolucionario, y que este patriota, contrario a Duarte, no porque Duarte no quisiera, sino porque las circunstancias se lo impidieron, tuvo que irse del país, fue a Curazao, a Venezuela, y ni siquiera se enteraba, porque no había manera de enterarse de lo que estaba pasando en el país. No había internet. No había internet, sí. No había internet, no había teléfono, no había periódicos, no había manera de comunicarse a la distancia. Y el que estaba aquí eran ellos, luchando. Y que incluso el hecho mismo de que Mella tuviera que venir, de que Sánchez tuviera que venir, entrar por Haití, y la proclama que hizo en el paredón mismo y en su defensa,
todo aquello lo convierte en una figura más importante que Juan Pablo Duarte. De hecho, yo le recomendé a Colombo, que está haciendo una novela sobre Duarte, que leyera un trabajo de un intelectual español que se publicó aquí publicó Roberto Casá, que dice que Duarte nunca estuvo presente en los acontecimientos, no porque no quisiera, yo insisto en eso, no es porque no quisiera, no porque estaba huyendo, no porque estaba escondido, pero no estuvo. Ese es el hecho de que no estuvo. Y que eso le impidió cumplir con muchas de las tareas de formación de la patria. Es una discusión interesante que alguna vez habrá que producirla sin sesgos, sin celos, y acogiéndose exactamente a lo que establece los hechos. El rigor de la historia. El rigor de la historia. Porque la historia, me decía un profesor una vez, que aquí hay mucha gente que cree que la historia es una sucesión de sucesos sucesivamente sucedidos. ¿No? Y como uno las acomoda. Exactamente. Y la historia es una ciencia y debe ser tratada como tal. Ojalá que eso pueda hacerse. Creo que estamos en un momento apropiado para hacerlo, producir una discusión seria y profunda sobre el tema. Mira, y el archivo tiene muchos documentos que pueden arrojar muchas luces en eso, porque hay mucha recopilación de documentos originales y de muchos escritos que pueden llevar a una discusión seria, realmente histórica. Y aquí hay intelectuales del área muy profundos y que han estudiado mucho, y creo que sí que se puede. Vamos a la pausa. Yo me voy, señoras y señores. Al regreso de la pausa, el comentario de la Fundación Institucionalidad y Justicia en la voz de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaño Guzmán. Y luego del comentario, hablaremos con el pueblo. Un país que inició la construcción y reconstrucción de viviendas dignas, en el que la gente del campo tiene por primera vez crédito a tasa cero para que pueda producir mucho más y mucho mejor. Un país con un ministerio público independiente, con vacunas para vencer la pandemia y reintegrarnos al trabajo. Un país que marcha firme hacia un mejor futuro. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Gobierno de la República Dominicana. La nueva gestión de la Contraloría General de la República da cumplimiento estricto al mandato constitucional de establecer el Sistema Nacional de Control Interno a